Compañeros, vamos a continuar entonces con la exposición que toca hoy. Como hemos ya trabajado muchísimas veces con Dussel en la forma de seminario, entonces lo que siempre hacemos es que aquí la persona que le toca trae un trabajo, un paper, un ensayo, lo expone, y mientras el compañero va leyendo, bueno, se supone que los asistentes al seminario han leído también lo que él ha leído, ¿no? Vamos tomando notas, ¿no? Es una práctica que me tocó ver, por ejemplo, a Appel, Carl Otto Appel, o sea, filósofo de primera, ¿no? Entonces, siempre se agarra el texto y él tenía esta costumbre. Así se agarraba el texto y... ¿no? Y entonces a cada momento se van poniendo notas aquí, todo eso, y que va a servir para la discusión. Entonces, quienes no tienen la costumbre del seminario, ¿no? No saben de que el seminario sirve para pulir los argumentos, ¿no? Entonces, uno tiene ideas que las ha plasmado acá, ¿no? Y en el seminario uno puede ver si es que las ideas que uno ha trabajado funcionan o no funcionan, en qué medida está bien, en qué medida está mal, etcétera, etcétera. Entonces, sirve el seminario para eso, ¿no? Sirve para saber si el paper que uno ha trabajado está a la altura de las expectativas de uno, en qué medida puede uno trabajar, no trabajar. Sirve también para contraargumentar, ¿no? Pues, digamos, a uno le hacen objeciones o preguntas inquisitorias, entonces sirve para que uno aprenda a responder, ¿no? A veces lo que uno ha escrito está mal, le hacen la pregunta, entonces uno aprende a responder bien o a corregir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio del seminario es fundamental para quien quiera producir pensamiento, porque en el seminario es donde las ideas se aclaran, ¿no? Entonces, por eso mi experiencia es que quien ha participado en seminarios, no uno, no dos, no tres, no un añito, no dos, sino años, quien ha participado, esos son los que escriben los libros, ¿no? Entonces, siempre mi experiencia es que no participa en seminarios, escribe uno, dos y listo, se quedó sin argumento, ¿no? Pero quien ha participado en muchos seminarios, ese sí tiene argumento. Y escribe y publica, es un poco, digamos, mi experiencia, ¿no? Yo soy fruto de los seminarios. Entonces, el objetivo en el seminario nunca es hacerlo quedar mal al compañero. Si no, te hacía mal. No. Es una comunidad de argumentación crítica, eso es, ¿no? Y a veces las objeciones más duras son las que más nos ayudan, ¿no? Eso yo lo he comprobado varias veces, ¿no? Que uno aprende más de las objeciones duras, ¿no? Y aprender a responder eso a uno le puede llevar años, ¿no? Entonces, por eso es bueno aprender a trabajar en seminario, ¿no? Es realmente una escuela. Y de todos los alumnos de Dussel que yo conozco, quienes han participado en los seminarios son los que están produciendo ahora. Quienes han sido solamente alumnos, está difícil, ¿no? Ese es un ejemplo como lo que le pasó a Feuerbach. Feuerbach en su momento también tenía una cosmovisión del mundo muy amplia, muy distinta, pero al no entrar en ese contacto, ya sea amistoso o ese choque hostil, cerebral, Feuerbach dio unas grandes ideas, pero no pudo trascender sus ideas precisamente por esa falta de diálogo, ¿no? De choque. Y ojo que en Alemania había una muy buena escuela de discusión, ¿no? Y aún a pesar de eso, digamos, ¿no? Sí, no
Entonces, Marx pudo marcar los límites e ir más allá, ¿no? Entonces, la idea de seminario, yo lo he visto muy pocas veces aquí en la Facultad de Filosofía. Dussel siempre insistió mucho en eso y trabajó mucho en eso, que es la idea, cómo se trabaja, bueno, ahora también en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Alemania, y ha funcionado muy bien. Por eso siempre mi idea es donde quiera que vaya a trabajar en forma de seminario. O sea, ahí la gente aprende a argumentar, aprende a escribir, aprende a, como se llama, desarrollar las grandes ideas, ¿no? Y escribir los grandes libros, los chonchononotes, la ética de la liberación, la amarilla, yo lo he visto surgir, desde que eran meros ensayitos hasta el libro, ¿no? Yo lo he visto. Yo sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces en el seminario el alumno aprende eso, ¿no? Entonces aquí nuestro amigo, hace tiempo que está trabajando temas, todo eso, y ha participado de algunas discusiones, seminarios. Entonces, siempre ese tipo de cosas ayudan, ¿no? Por eso, en un seminario lo que uno aprende es a desarrollar el espíritu de la comunidad, de comunicación argumentativa, aprender a hablar, exponer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que le tocó a Bernardo su paper, entonces, le dejamos la palabra a él. Adelante. Bueno, voy a comenzar con la lectura, dado que es un texto que al final salió algo amplio, pero voy a intentar leer un poco rápido para ganar tiempo para las preguntas y la discusión. Bueno, se trata de la categoría de la liberación en la filosofía de Enrique Dussel. La categoría de liberación es, pues, la categoría central de la filosofía de Enrique Dussel, en tanto que ésta caracteriza y signa propiamente su pensamiento. Desde los primeros planteamientos realizados antes de la primera formulación de una filosofía de la liberación, nuestro autor indicaba ya que el gran problema latinoamericano era la dominación, la pobreza, y por esto mismo la liberación se planteaba como horizonte desde el cual pondría y se concentraría un pensamiento que comience en el excluido y en la periferia. Primer punto, categoría y paradigma. Una pequeña precisión, quizá meramente metodológica, sobre el uso de la categoría liberación. Considero que esta no es menos una categoría, como también un paradigma que en realidad concentra varias categorías, ya que forma parte del orden categorial, pero al mismo tiempo es aquella categoría en torno a la cual se han concentrado y operan las demás. De esta manera, la noción de liberación es una amplia categoría que rebasa incluso el ámbito categorial para elevarse al nivel de un paradigma. Liberación es, para un orden categorial, tanto la asunción del comienzo del problema, el punto de partida, de manera negativa, como el punto de llegada, tanto como el momento en que un proceso llega a su final, es tanto el límite y el horizonte que inmediatamente se presenta en el instante en el que se descubre y plantea la condición de opresión, como el momento en que el orden concreto categorial vigente va a llegar a su fin. La categoría de liberación no solo ocupa un lugar dentro de un todo categorial o incluso de un todo político, sino que es precisamente la subversión de todo el orden vigente, tanto categorial como prácticamente, de tal forma que si esta es su pretensión, asistimos entonces a un nuevo paradigma de lo político, de lo ético, de lo económico, y no solamente a una praxis o una categoría que ocupa un lugar dentro de una totalidad ontológica, categorial o política. Liberación es tanto una categoría como un imaginario que concentra y del cual se originan y hacia la cual se mueven todas las categorías. Entonces, considero, no es únicamente una categoría entre otras de una filosofía de la liberación, sino que es el paradigma que está incluso fuera de un conjunto categorial filosófico y opera en ella como un paradigma del cual emanan las categorías. Segundo punto, éxodo y transontología. La cuestión semita tendrá una gran influencia en la conformación de todo un conjunto de imaginarios que se encuentran conformados en la categoría de liberación. Si no se recurre a la genealogía teológica del paradigma de liberación, se vuelve un concepto técnico y perdemos la iluminación que el mesianismo y la idea de redención proporcionan con respecto al hecho de que la humanidad se encuentra insertada en la historia, en la condición de un drama que llama a la redención. El relato, por ejemplo, de una salida de Egipto del pueblo hebreo en camino exódico, le proporcionará a nuestro pensador una imagen de la liberación para explicar dicha noción,
que refiere la salida de un orden totalizado que ha devenido injusto y dominador, la situación de esclavitud en el mito mosaico, hacia otra tierra, tierra prometida o situación libre de dominación. Primeramente, el paradigma del Éxodo fue aplicado propiamente desde una óptica teológica crítica sobre la recuperación de la vocación escatológica y profética de la Iglesia y su opción por los pobres. Era un esquema fundamental de una teología de la liberación, y cito a Dussel: en América Latina desde el comienzo recurrimos siempre al Éxodo. Recuerdo que desde 1967 indicaba mis cursos en el Instituto Pastoral Latinoamericano del CELAM, en Quito, con la exégesis del Éxodo. Ahí se encontraban explícitas las grandes categorías de la teología de la liberación. Incluso en el ámbito puramente político, un Martin Luther King o un Fidel Castro harán uso de la Éxodo para dar cuenta de un determinado proceso de liberación. La imagen del Éxodo proporcionaba la clara situación categorial de negatividad dentro de un orden y su posible salida hacia una novedad, la postulación de otra tierra prometida donde vivir y un proceso o pasaje en el desierto eran claves para interpretar el camino hacia una nueva experiencia histórica. Es curioso que, teniendo una carga económico-política y propia de los movimientos revolucionarios de izquierda armados, el concepto de liberación no pueda sino tener como referente, para decir de él, una imagen teológica para dar cuenta de la intuición del escape de un orden hacia otro más justo, y que es necesario prometerse para comenzar el proceso del pasaje a lo distinto. Parece que Dussel tendrá toda una mítica constituida desde su juventud y su participación en el campo teológico práctico, que irá evolucionando en categorías filosóficas, pero donde la teología seguirá teniendo un papel particular, con las cuales dará cuenta de la noción de liberación que formará un amplio espectro paradigmático. Hasta la formulación de una filosofía de la liberación, se conserva de alguna manera el principio exódico en los términos del pasaje de una ontología del ser, del mundo, a una metafísica, un más allá del ser, ámbito de la apocalíptica donde se revela la alteridad del otro en el grito y frente al cual somos responsables y nos llama a su liberación. Pasaje de una ontología al ámbito metafísico es, entonces, una de las primeras definiciones que describe la liberación, y transontología viene a ser un sinónimo o caracterización de este éxodo del ámbito fenomenológico. Y cito a Dussel: la liberación no es una acción fenoménica, intrasistémica. La liberación es una praxis que subvierte el orden fenomenológico y lo perfora hacia una trascendencia metafísica que es la crítica a lo establecido, fijado, normalizado, cristalizado, muerto. Hasta aquí la cita. Como movimiento transontológico, el concepto de liberación se vincula fuertemente con la fenomenología levinasiana, más allá, llevando la experiencia originaria del pobre, el otro, hasta las últimas consecuencias. Para Levinas, de lo que se trata es de la apertura al infinito, del otro que va traumatizando y desarmando el yo, en la asunción de la responsabilidad más allá del mero respeto por los otros. Mas Enrique Dussel encuentra que hay un pasaje de mayor trascendentalidad, más allá del respeto por y responsabilidad para con el otro, que llama liberación. Se trata no solamente de ser responsable con el otro ofrendando la corporalidad misma, sino, y más todavía, de responder por el otro ante el sistema, como quien intercede frente a la totalidad por el otro, con la protesta y la pretensión de destrucción del orden. Este éxodo fenomenológico, que plantea el pasaje de un orden ontológico, no es propiamente la imagen de la huida espacial de una tierra, que nuestro autor llama simbólicamente Egipto, a otro topos, tierra prometida, sino que es la de un exilio más cercano a la propuesta de la vida mesiánica, de ser exiliado dentro de la tierra misma, sin desplazamiento espacial o geográfico como el éxodo, a la vez que se permanece en ella para entrar en conflicto ante el sistema en sustitución del oprimido. El éxodo en Dussel tiene más la forma de un exiliato ontológico que supone una misteriosa subjetividad que enfrenta al ser desde la trascendentalidad del pobre, que involucrándose con el orden como intercedente del otro delante del sistema, se coloca entre la totalidad y la exterioridad, no para situarse como mediador, sino como defensor del otro ante el orden. La intercesión del otro ante el sistema inaugura una nueva modalidad del paradigma exódico, en la situación propia del tercer mundo, donde la práctica de la fuga, del mero exit, no era ya practicable, ahí donde la tierra prometida debe realizarse en el Egipto mismo.
Ahí donde el viejo orden que se enfrenta y se pretende destruir debe más bien convertirse en un nuevo orden, lo que implica la asunción de una condición de exterioridad, la consistencia de trascendentalidad de los oprimidos y la asunción del antagonismo, o mejor aún, del devenir en la condición de enemigo a muerte con respecto al orden, que significa a la vez ganancia metafísica como solidaridad con respecto al otro. Y cito a Dussel. Con lógica implacable, la totalidad persigue a los que testimonian en su responsabilidad por el oprimido la necesidad de un orden nuevo. La responsabilidad es obsesión por el otro, es religación con la exterioridad, es exponerse al traumatismo, a la prisión, a la muerte. El héroe de la liberación, y no el de la patria antigua o conquistadora, antihéroe del sistema, avanza su vida y la pone en juego. Responsabilidad es así valentía suprema, fortaleza incorruptible, auténtica clarividencia de la estructura de la totalidad, sabiduría, es solidaridad más allá de la fraternidad. Así, considero, se ha dado un paso más allá de la salida exódica, el paradigma tradicional de la fuga que escapa de la metrópoli dominante a la no ciudad, el desierto, y más bien se propone la liberación trascendente como una anarquía, más allá del principio, que encuentra su origen en el otro, metafísicamente anterior al sistema y por esto mismo anárquico, hacia el cual se sale de la totalidad y desde el cual se enfrentará al sistema, no para huir en busca de una tierra prometida, sino para destruir la tierra donde se es esclavo. Aún así, imágenes singulares como la salida a Yatzá en hebreo o el pasaje hacia dan cuenta de una liberación, del escape de una vieja condición o injusta. Aquí la liberación es igualmente el quiebre del orden y el comienzo de un transitar inmanente y trascendente a la vez, para pasar de la totalidad al pueblo de los oprimidos, para quebrar el mundo ontológico, para inmigrar hacia lo otro, un tiempo futuro sin perder nunca el topos donde se enfrenta antagónicamente a la totalidad. Y cito a Dussel: liberación es el movimiento mismo metafísico o transontológico por el que se traspasa el horizonte del mundo. Es el acto que abre la brecha, que perfora el muro y se adentra en la exterioridad insospechada, futura, nueva en realidad. Liberar es dejar la prisión, negar la negación, pero antes es afirmación de la historia que fue anterior y exterior a la prisión, la del preso antes de estar en la cárcel. Entonces, en términos abstractos al nivel de las metacategorías, puede indicarse que liberación se refiere a la perforación del cerco de la totalidad y la afirmación de la exterioridad. Sin embargo, la exterioridad no es un orden, ni tiene desde luego la forma de una totalidad. Así que entonces, para alcanzar mayor precisión, la liberación viene a ser la afirmación de la exterioridad que, dentro o fuera de la totalidad, la hace reventar, porque negar la negación es afirmación dentro de la totalidad desde su afuera. La afirmación de una historia anterior y exterior a la prisión excede el orden de la cárcel. Se trata de un éxodo en la inmanencia, dentro y con respecto a la totalidad misma. En el método para una filosofía de la liberación, Dussel publicaba que la liberación, Befreiung, es la negación de la determinación, que a la vez es primera negación de la indeterminación. Cito: por ello, como omnis determinatio es negatio, la negatio de la determinatio es liberación. Idéntico, asimismo, es negado en su indeterminación por la diferenciación determinante, Dasein. Este, por su parte, ya diferenciado, es negado por sus determinaciones y se retorna así al infinito como identidad. El proceso del crecimiento del hombre latinoamericano significa supresión, aniquilación de las determinaciones negantes. Se trata de un movimiento de liberación, de liberar en el hombre su ser negado. Desde Hegel y Marx, la liberación se plantea como dialéctica de ascenso y descenso, que podemos llamar de fuerzas sustituyentes, donde una, liberándose, asciende al lugar del dominador. Aunque Marx plantea que el proletario alienado debe producir la reconciliación entre los opuestos para llevar a su final las clases sociales, la lucha de clases, y realizar la sociedad sin clases. Esta liberación no es ya propiamente éxodo, hay algo más que el éxodo aquí, pues se pretende no escapar de la totalidad, sino que la clase proletaria se vuelve el sujeto de la reconciliación entre clases, lo cual nos lanza la implicación, por la reconciliación misma, que sugiere la transformación de la subjetividad humana como primera y originaria liberación, condición necesaria para la transformación del estado de opresión.
Liberación de la subjetividad en la subjetividad, mas no individual, para la construcción de una comunidad auténtica, con la cual comienza un verdadero proceso de liberación. Liberación no significa propiamente tomar el estadio del dominador, sino que significa perder la condición de esclavo sin adoptar la del Señor, y donde no exista ya alienación de unos sobre otros, es decir, sin alienación. En este sentido, el paradigma de una liberación que comienza en la subjetividad hacia la nulificación de las clases permite escapar de la dialéctica hegeliana del Señor y el siervo. Y algunos han referido, entre ellos nuestro autor, en una lectura apócrifa del pensamiento marxista, que en la liberación como reconciliación en la sociedad sin clases, Marx no hace sino llevar a cabo una secularización del reino mesiánico. La salida, ni espacial ni geográfica, se refiere, por lo menos en la reformulación del paradigma del éxodo que realiza Dussel, a una salida que es anterior al escape espacial, que es el éxodo del sujeto mismo hacia la alteridad, pero dentro del orden y fuera de sus funciones. Epopeya en el ser que, trascendiéndolo, en un pasaje ético místico hacia el pobre, el sujeto hace explotar el Egipto en una fuga de solidaridad que ocurre dentro del Egipto mismo. Ahora la liberación gana complejidad y no solo se plantea como una salida, un escape, una huida exódica, aunque lo es únicamente como tránsito de la totalidad a la exterioridad, de un viejo a un nuevo orden posible, sino que ahora ocurre como una destrucción de la destrucción, una redención, una salvación que restituye la alteridad y la corporalidad del oprimido. Cito a Dussel: ¿qué significa liberar? Es el movimiento de reconstitución de la alteridad del oprimido. Ahora sí, el movimiento fuerte es el de la liberación, porque el opresor no tiene en sus manos el futuro, al plantear la cuestión del más allá de la sociedad opulenta. Es sabido que, según un texto semita, a Dios le corresponde la autoría de la creación, en cuya obra le asisten los ángeles, quienes, obsesionados por conocer sus intereses, le preguntan: ¿con quién estás, Señor? Con aquel que ha sufrido una injusticia, para restituirle su derecho. Existe una obra de creación en la que la humanidad, incluida en ella, se ha ido destruyendo por causa de ella misma, por la cual es necesaria una segunda obra que, paradójicamente, tiene la forma de un desobrar, una destrucción, que se llama salvación. La segunda obra, a diferencia de la creación firmada por Dios, le corresponde únicamente al hombre, al Mesías. A toda obra de creación le acompaña una errata inherente, ante la cual es preciso que le surja la obra que salve dicha creación. En algún lugar de su obra, Giorgio Agamben refiere que no es más importante la obra de la creación como el oficio de saber salvar dicha obra, que además excede en rango a la creación. Toda obra de la creación, como toda acción de la humanidad, no está sino en la expectativa de su redención, y todo quien se inserta en la operación creadora es responsable a la vez de su redención. A la altura de este teologumenón se encuentra todo el problema filosófico de la liberación. A la significación de este paradigma le corresponde un vínculo inexorable con la teología, y que a través de sus nociones centrales, como la redención y la salvación, coquetean siempre entre sí como paradigmas de lo mesiánico. Tercer punto: redención y servicio. Existe otra imagen muy relacionada con el Éxodo y conforma de alguna manera su aspecto central, que funciona como antecedente de la actual figura secular de la liberación y que originariamente se expresó en un contexto propio del cautiverio, de la prisión, del esclavismo. Cito a Dussel: ¿qué es entonces la liberación? En la tradición hebreo-cristiana el término usado es lehatziló: estoy resuelto a liberarlos. La noción de Beifreium en Hegel no tiene relación con la que acabamos de indicar, porque la liberación en la totalidad no es más que la enajenación del dominador en tanto dominador. Redimir, nos enseña Dussel, se refiere a pagar el rescate, rescatar, sacar de la cárcel, pagar la fianza de un esclavo. Si el núcleo fundamental del Éxodo es la redención, la salida de un pueblo esclavizado por una totalidad que consiste esencialmente en sobrepasar la condición del cautiverio, no es sino una más de las figuras de la redención misma. Tal es esto que uno de los últimos movimientos mesiánicos pretendía establecer un nuevo paradigma de la redención, de alguna manera superior al movimiento exódico y que a la vez le daba plenitud,
Justamente en la época de la rememoración de dicha salida de Egipto, instituida en una fiesta, el Pesaj, donde se plantea una salvación de la vieja subjetividad cautiva de la tierra prometida a una nueva subjetividad transformadora, de la cual es figura el Mesías sirviente, que ofrenda su cuerpo al común, que muere por los otros, estableciendo así una nueva alianza mediante una nueva liturgia efectiva de liberación, que a la vez que rompe con este mundo profanado por el pecado histórico, totalización, introduce en él y en la historia el elemento de redención, Gehulá. Y con su proyecto posterior de una comunidad en comunión, eclesia, de servicio y solidaridad para el excluido, que haga permanecer el misterio de la obra liberadora, da cumplimiento pleno a una redención muchísimo más amplia que la salida del cautiverio de una tierra. Encontramos que el joven Dussel refería, de alguna manera, una intuición sobre la cuestión de la liberación desde sus estudios filosóficos sobre el humanismo semita, y considero se presenta de manera implícita, unida ya en una intuición sobre los elementos que constituyen el ser latinoamericano. A partir de una figura tardía del mesianismo que proviene del profeta Isaías, a saber, el siervo de Yahvé, quien es ungido para una misión de liberación hacia todas las naciones, el autor descubre una nueva categoría que describe un nuevo significado de la liberación desde una acción sacrificial. Cito, Yahvé le muestra la finalidad de la unción, llevar a las naciones la justicia. Esta justicia comienza por la liberación del cautiverio de Babilonia en primer término, pero liberación de toda esclavitud en su sentido escatológico. La existencia humana es como una celebración litúrgica en la que el servicio es exaltado, porque habiendo obedecido la voluntad de Yahvé, ha entregado todo como víctima, alcanzando así la redención del rescate de los hombres, su posteridad. El siervo, Jebed de Yahvé, es figura de lo que filosófica y políticamente nuestro pensador llamará praxis de liberación, y que prefiere ya no referirla en griego como praxis, sino en sentido semita bajo el término jabodá, trabajo o servicio, que se inserta en un nivel de las relaciones sociales ante y dentro de las instituciones y funciones del sistema. Cito, servicio, solidaridad, que no es un mero trabajo institucional sistémico, es un trabajo, poiesis práctica y praxis poética, que se efectúa por el otro en la responsabilidad por su liberación. Es la actividad innovadora del uso de los instrumentos que se ponen al servicio del pobre. La praxis de liberación es la procreación del nuevo orden, de su estructura inédita, al mismo tiempo que de sus funciones y entes que lo componen. El Jabodá, como praxis de liberación, tiene una fuerte implicación con el concepto de liturgia, obra pública o acción prestada a la comunidad, que es la noción que traduce el seret hebreo, que genéricamente vale por servir, pero se refiere al contexto cultural y propio de los sacerdotes del templo, que se irá transformando en una institución meramente ritual, caracterizada por el sacrificio del cordero para el servicio de Dios, culto a la ley. Así, la innovadora insurrección mesiánica de un Jesús de Nazaret es abrazado bajo el término liturgia, como una acción hacia un pueblo, como servicio público, donde la prestación a la comunidad no será sino el cuerpo mismo, la muerte o sacrificio por los muchos, que inaugura la nueva alianza en la prestación de la carne al prójimo. La liturgia mesiánica es la praxis de liberación como servicio, es esencialmente una actividad pública, de tal manera que no es necesario realizar un proceso secular para aplicarlo a la política, pues estamos ante una acción política por excelencia que es la obra de redención. Entonces, ante una vieja imagen del sacerdocio del culto ritual, sobre la cual se funda el sentido de la política, la operación del gobierno a través de sus instituciones, que es el servicio público, la liturgia como servicio o praxis de liberación realiza una acción política inseparable del operador, de su cuerpo, la exposición a los otros, que es la ofrenda misma realizada a la comunidad. ¿No sería atrevido entonces que en este momento se definiera la praxis de liberación como la liturgia por excelencia que, en el viejo mundo semito-cristiano, estaba reservada a la élite sacerdotal que representaba y rememoraba en un ritual formal la redención mosaica y el culto a Dios, pero que solo a partir del movimiento del Nazareno se convierte en una práctica servicial en todo instante,
los kairos de cada uno de los miembros de una comunidad para los oprimidos, donde ritual y vida, servicio del cuerpo que se entrega al otro, Dussel le llama culto a la exterioridad, coinciden en una sola obra, donde todos devienen operadores de la acción pública de la redención, que pueden minar en un infranivel del sistema la totalidad. Redención o liberación es la gran liturgia de un antiguo pueblo teológico que concebimos ahora solo como aspecto religioso, a la que tenemos que recurrir para liberarnos del fetichismo y del culto a las instituciones, al Estado y a la ley, paradigma de la acción política vigente, al que se opone todo movimiento revolucionario y con el cual toda teoría que pretenda ser de liberación tiene que medirse. Como antecedente de una filosofía de la liberación, una teología que a finales de los años 60 surgía desde el tercer mundo, miraba hacia la olvidada vocación escatológica de la Iglesia, tomando como sujeto privilegiado al pobre, dio cuenta de que la idea de salvación, entendida como rescate o evasión del mundo real en un ámbito espiritual, una de las acepciones de salvación, no era tan pertinente para dar cuenta de un cristianismo comprometido con una condición concreta y política, y se optaba precisamente por otra categoría con mayor fuerza política, aunque equivalía plenamente con la de redención. La teología que restituyó a su potencia mesiánica el proyecto cristiano se hizo llamar de la liberación, y con esta restitución, la pretensión de ser renovada Iglesia a través de su misión con los pobres volvía a abrir un tiempo que la tradición de la teología tradicional tenía bajo un sello, la llegada de Cristo, dando cumplimiento una vez más al comienzo de la crisis mesiánico liberadora, la cual tenía la forma de una parousia, segunda venida del mesiánico, en tanto que hace presente, llevándolo a cabo, el paradigmático misterio de la redención que realiza el Mesías. La teología de la liberación, que retornó novedosamente desde un cristianismo periférico, repensado desde los oprimidos en la realidad latinoamericana, a la redención como liberación concreta, ¿no permitió acaso divisar el recuerdo de la redención cristiana como acción propiamente política y a la Iglesia, cosa que durante siglos había pasado desapercibida y ocultada en parte por la cristiandad y en parte por la secularización misma, como el primer proyecto de instaurar una institución de liberación? Liberación es la última expresión del léxico mesiánico, perteneciente a la familia de conceptos como éxodo, salvación y redención, que el pensamiento crítico periférico formula conservar para postular el fin de la dominación de las naciones populares periféricas. Cuando se habla de una liberación nacional, no se hace sino conjurar un antiguo concepto vinculado con la teología, su parte más eficaz, la liturgia, que por antonomasia es el servicio como redención, a una circunstancia dramática nacional, del cual los actos de Moisés y el movimiento mesiánico de Jesús son figura, que han rondado siempre en las conciencias culturales y en la sensibilidad de los habitantes del tercer mundo. Liberación es liturgia. Liberación es liturgia de la nación popular. Esta expresión es en realidad una redundancia, porque le corresponde y le incumbe a un pueblo y debe festejarse constantemente y no plantearse, como el candor revolucionario ingenuo a veces piensa, como un acto de un solo instante, como un acontecimiento que irrumpe. Es por esto que cabe la pertinencia de plantear la necesidad de pensar en la permanencia de un kairos, de un evento liberador. Cuarto punto, liberación como forma de vida. Si bien la liberación, en tanto que contiene una potencia destructiva, recta del orden, que intenta quebrar la historia, no es un mero acontecimiento cairológico, pues en la filosofía de la liberación se augura pensar algo que no tiene la forma de lo simplemente instantáneo. A través del concepto de etos, el autor pone en la mesa la contraparte de un kairos, el instante que rompe con la cotidianidad, que es el hábito y la costumbre, lo cotidiano. Y cito a Dussel: el etos es costumbre y carácter. ¿Cómo puede tenerse un hábito cuya función consista en crear lo nuevo? ¿Cómo puede alguien habituarse ante lo siempre nuevo? ¿Es posible una costumbre acerca de lo único, irrepetible, de la liberación de lo dado? Si hay un tal hábito, debemos saberlo distinguir de los vicios mistificados en virtud de la totalidad vigente. El etos de la liberación, del liberador por excelencia, es el modo habitual de no repetir lo mismo, sino que por el contrario, se trata de la aptitud o capacidad
hecha carácter de innovar, de crear lo nuevo, como emergente desde el servicio del otro, y el otro es siempre alguien concreto en una posición de opresión y exterioridad. Solo el que es responsable y fiel a su novedad puede procrear e inventar lo inédito. Si la liberación revoluciona y destruye el orden, ¿cómo pensar la permanencia de una destrucción, de una actividad que parece cumplirse y acabarse en el instante de su misma realización? Cuando, contrario a la totalidad, el continuum de la historia y la repetición es tanto la revolución, la revuelta y la liberación, cuya temporalidad es detención de la cotidianidad por un kairos, se empieza en dar cuenta no solo de cómo estirar, sino de cómo hacer permanecer la energía que se concentra y se descarga en un momento. Tales cuestiones inquietaron también a las inteligencias de la tradición marxista, que acuñaron el sintagma de revolución permanente, que aparentemente contenía una contradicción en los términos, para dar cuenta de la necesidad no sólo de entrar en un periodo de mero ordenamiento del evento revolucionario, de contenerlo, de capturarlo, sino, de igual modo, de hacerlo presente en todo momento. León Trotsky, que en este tema se disputaba las páginas con Bukharin y Zinoviev, comenzaba a criticar la creciente burocratización de la Revolución Soviética y la desconexión del partido de las fuerzas vivas revolucionarias, la juventud obrera y estudiantil. Proponía una recuperación revolucionaria, un retorno del elemento revolucionario. De las dimensiones de este problema fue también el que experimentó la comunidad cristiana de los orígenes. Una vez que se había cumplido la llegada del Mesías, se preguntaban qué ocurría entonces con la liberación que él traía consigo, dado que no era evidente más que en su praxis, pasión y muerte, y cómo hacer duradera dicha llegada. El genio de un pensador de la nueva política más allá de la ley, Pablo, formuló que de lo que se trataba era de vivir en el Mesías, conformar una asamblea permanente, iglesia, y que este Redentor tenía una parousia, presencia, lo que hacía pensar en una segunda venida del Mesías, una liberación que no se agotaba en un evento y que tenía la forma de una presencia con la que una comunidad residía en vilo y hacía permanecer en el tiempo y en el mundo. El problema entonces no es cómo hacer un poder constituido, una institución de la fuerza constituyente de la liberación, sino más bien cómo mantener a pesar de esto la energía liberadora. Un hecho que, desarrollando a Dussel, haga del kairos revolucionario, la liberación, un evento instantáneo que termina una vez que se derroca o toma un poder, diluyéndose en el tiempo cronológico, sino un hábito que la arraigue en todos los instantes. Significa que contiene una estructura del tiempo que no es ni el cronos ni el mero kairos, sino una residencia de los kairos, una liberación no como evento instantáneo, sino como modus vivendi donde la novedad, la crítica, la ruptura, la apertura y servicio al otro se conviertan en una normalidad, en una disciplina, en una subjetivación. Gracias a pensar la liberación de otra manera que un evento revolucionario tradicional que pasa a ser un mero poder constituido y sugerir un habitus liberationis, puede pensarse en una forma de vida liberadora, a diferencia de Echeverría, para quien no era posible pensar un etos revolucionario, sino únicamente un etos en resistencia, un etos barroco. Mientras el etos barroco es aquel que resiste, soporta mediante una estetización de la vida y en ruptura, el capitalismo moderno, el etos liberador es aquel que pone fin al etos de la modernidad. El etos liberador es aquel que aparece para comenzar a llevar a la modernidad a su tiempo final. En este mismo sentido, liberación es aquello que cuando se convierte en hábito, todo el etos dominador de la modernidad experimentará una nueva edad del mundo que termina con él, trastocando todos los ámbitos de la vida, haciendo cumplir todas las formas de vida posibles. Así, al final de las 16 tesis de economía se lanza la profecía de la transmodernidad. Cito a Dussel: la transmodernidad es el nuevo momento de la historia de la humanidad que empezamos a recorrer, en cuya transición de la modernidad a la transmodernidad habrá una ruptura en todos los niveles de la civilización, en la política, en la cultura, en la construcción de la subjetividad, en la concepción y práctica del género y de la raza y también de la economía. El proyecto es una humanidad.
sino, y quizá por el largo periodo, el crecimiento de un mundo en el que quepan muchos mundos, como anuncian los zapatistas, un pluriverso, no un universo, rico en semejanzas, en diferencias analógicas, que eviten la uniformidad unívoca de la universalización de solo una cultura y la confrontación irreconciliable de todos contra todos. La liberación no es pensada únicamente como kairos y ruptura, sino destinada a un etos y una forma de vida, más que a un partido o potestad. Si pensamos entonces en un etos liberador, significa que sería una instancia que, pudiendo hacer permanecer o contener una potencia liberadora, antes solo contemplada como destinada a la determinación institucional, tendría un estatuto ontológico, político y jurídico muy particular, en el que un nuevo reino parece inaugurarse entre el mero pueblo y el mero poder institucional, entre la anomia y el derecho, entre la costumbre y la ruptura. Desde la filosofía de la liberación se nos avisa que el etos liberador se estructura todo en torno a un eje esencial: descubrir al otro como otro y ponerse junto a, con, su miseria, que puede ser la propia, vivir con la propia, la desproporción de ser libres y sufrir la esclavitud. Sustitución, diría Levinas. Ser distinto a alguien y al mismo tiempo ser solo una parte diferente interna, dolerse con el dolor de dicha decisión, es la posición primera del etos liberador. No es la amistad ni la fraternidad de los iguales, sino el amor a los oprimidos en razón de su real dignidad como exterioridad. De él o ella, de ellos pende la justicia liberadora, que no da a cada uno lo que le corresponde dentro del derecho y el orden vigente, sino que otorga a cada uno lo que merece en su dignidad alterativa. Por ello no es justicia legal, distributiva o conmutativa, sino que es justicia real, es decir, subversiva del orden injusto establecido. ¿Qué forma o consistencia tendría entonces un etos, un hábito cuya operación fuera algo contrario al hábito y la determinación, una forma de vida cuya forma fuera la liberación, es decir, aquello que sale, éxodo, redención, de una forma de la ontología y la totalidad, una anomia que se vuelve derecho? Este etos puede ser un pueblo dislocado que contiene la energía liberadora interiorizada en las subjetividades, que se enciende como movimiento en el tiempo que se vulneran sus derechos, o una comunidad que se concentra y se determina casi institucionalmente, cuya forma de vida y tarea es la permanente liberación. Quinto punto, liberación como hiperpotencia deslegitimadora. En las 20 tesis de política aparece una categoría interesante que caracteriza en términos ontológico-políticos la liberación. Desde una lógica aristotélica, en la que el ser se dice de dos maneras, a saber, el ser en acto, energía, y el ser en potencia, dinamis, que se ha usado para pensar lo político por toda la tradición de la filosofía política, en el que el pueblo es la potencia indeterminada y el poder institucional una potencia determinada, potestas, Duce la cuña, según mi lectura, un tercer término entre estos dos, que es a la vez un nuevo término de la ontología y de la política. Se trata de la hiperpotencia como estado de rebelión. Si la potencia se concibe como aquella fuerza indeterminada que únicamente puede ser consistente al pasar al acto, a la determinación, la liberación se colocaría en términos de una potencia que, atrapada en el acto, pretende recuperar su potencialidad, potencia salvada, que las determinaciones habían capturado en un poder constituido, o también una potencia que no pasa simplemente al acto, sino que al pasar al acto conserva su potencia, acrecentándose una vez que se ha actualizado. Si antes el único destino posible de la potencia era el actum, ¿cómo pensar ahora una potencia que no quede atrapada en una determinación y que sin embargo pueda realizarse? Solo si la potencia hace de su liberación del acto una forma, un etos, puede inventar una nueva manera de existencia política, hacer de la liberación, de la ruptura del orden, una cultura. El concepto de hiperpotencia es iluminador para comprender esta problemática ontológica, que es también la problemática del estatuto de la existencia de algo así como un etos liberador. Hiperpotencia es el pueblo que,
antes indeterminado como pura potencia, se vuelve actor político cuando entra en estado de rebelión contra el estatuto de derecho o el poder institucional. Lo que ha pasado aquí es que a la potencia no se le da la vocación de la determinación cerrada, sino que una potencia se ha acrecentado, teniendo una consistencia efectiva, pero sin perderse en las determinaciones. Dicha ontología se traduce en el hecho de que la existencia política efectiva de un pueblo no se encuentra únicamente en un estado, derecho o institución, ni tampoco está solamente en el pueblo pasivo, con un atributo constituyente que solo ejerce su poder en el kairos de la elección democrática, sino un pueblo que se constituye a sí mismo a la segunda potencia, por esto hiperpotencia, como una comunidad vigilante que ejerce la liberación, lo cual sería una nueva instancia sin forma institucional, pero que sin embargo funda una nueva institucionalidad casi orgánica. El pueblo como hiperpotencia jamás puede ser contenido y fijado en un poder constituido, en una ley, en un acto, porque se constituye como el excedente, como potencia absoluta que contiene la legitimidad de abolir todo derecho. La doble potencia que puede abolir y desobrar el derecho y el poder constituido no puede simplemente determinarse, porque su estructura, que es sin estructura determinada, no queda en suspenso, sino que entra en acción pasando a la segunda potencia, porque cumple la esencia de todo derecho en la forma de vida de servicio. El etos liberador que sugiere Dussel hace posible una lectura interesante sobre la liberación y podría ser el complemento de la novedad ontológica política que la hiperpotencia ha inaugurado, pues si esta es la instancia soberana en rebelión, portadora de la legitimidad y por ende ilegal, dicho pueblo a la segunda potencia, no solo masa o multitud, sino pueblo que se ha construido para generar pueblo mismo, como miembros solidarios de un cuerpo político activo, ha superado las determinaciones del poder constituido y hace posible una existencia política fuera de él. Esto arroja luces sobre la consistencia ontológica de la existencia política que le cuestionábamos al etos liberador, porque se pensaría la anomia de la liberación como una instancia permanente y efectiva de lo político, residente en la política entre la potencia y el acto, el poder constituyente y el poder constituido, entre el poder institucional y la multitud, donde la liberación se sella no solo en un nuevo orden, sino en una comunidad que le sobrevive y no descansa en el fundirse en su constitución de nuevo derecho ni en su destitución del mismo, sino en su etos mismo. Y hasta aquí el texto. Muy bueno. Una disculpa por la extensión. No se disculpa porque está muy bueno. Yo creo que le habría dado mucho gusto a Dussel estar y leyendo acá, estoy comentando, pero ya lo va a leer. ¿No? Bueno, entonces una vez que el compañero ha leído su texto, pasamos a la zona de las preguntas, cuestionamientos, etcétera, etcétera. Adelante. A mí me gustó mucho tu texto porque pienso que es como una propuesta, un desarrollo de algo que solamente está sugerido en el texto, porque por ejemplo yo no le había puesto tanta atención a la idea de etos liberador, como tú lo concibes como una práctica que haces como el paralelismo de lo de Pablo, ¿no? De la parucía y esto. Pero pienso que las categorías de la liberación, bueno, más bien me pregunto hasta dónde pueden ser compatibles con algo así como un escatón, porque aquí esto sería como la escatología, ¿no? O sea, sería como el final del discurso de la liberación, ¿no? O sea, más o menos como pensar en una comunidad que está en permanente movimiento y que nunca se determina, significaría como
pues sí, como al final del discurso de la liberación, en el sentido, como tú dices, de llegada, esclavitud y éxodo, ¿no? Pero aquí, bueno, yo me lo pregunto porque algo que te estaba comentando antes de que empezara la clase, que, por ejemplo, me he dado cuenta que no es casual que, o bueno, yo creo o intuyo que no es casual, o más bien es muy importante en el discurso de la filosofía de la liberación que el primer momento sea histórico, porque justamente es como la reconstrucción del mundo, ¿no? Como de la historización del horizonte de acción liberadora, ¿no? Entonces esto sería plantear un poco como el final de la historia, ¿no? De una posible corrupción o alienación del otro, ¿no? Pero pienso que hay que tener en cuenta algo en lo que insiste Dussel, que es que el ser humano no es infinito, ¿no? Sino es finito. Y no solo en su temporalidad, de su tiempo de vida, sino en sus capacidades de crear, bueno, sus capacidades prácticas y cognitivas. Entonces, en ese sentido, pienso que es difícil pensar en un sistema que no cree oprimidos, ¿no? O sea, a pesar de esta idea como de una potencia, bueno, un ethos liberador, como una liberación permanente, ¿no? Una revolución permanente, como lo llegas a plantear. O sea, me quedo más bien con esa duda, como hasta dónde implicaría algo así como finalizar el discurso de la liberación, como en una escatología de ese discurso. Sí, desde luego yo creo que la noción de liberación, que no considero yo una mera categoría, sino un amplio imaginario que tiene muchos contenidos, muchas vertientes, en el mismo Dussel, ¿no? Tiene un aspecto escatológico que no está esclarecido del todo, ¿no? Se encuentra implícito y sería bueno desarrollar la concepción de una filosofía de la historia que podría tener Dussel, ¿no? O sea, el hecho de que su planteamiento de la liberación sea histórico, parte de la historia, no hace sino únicamente hacer el discurso real, ¿no? Bueno, hacer que una filosofía, más allá de la pura abstracción, pueda partir de la historia misma, ¿no? Del mundo concreto, ¿no? Y eso considero yo que no está peleado ni con una idea escatológica de la liberación, ni con la implicación de un tiempo que esto implicaría, ¿no? Cuando a mí me sugiere el etos de la liberación, el etos liberador, la idea de poder contener algo en la historia concreta, pero que a la vez tiene una vinculación con la escatología, es decir, con un tiempo acabado, es algo que no está peleado con la historia, ¿no? Y sería una manera diferente de pensar el fin de la historia, ¿no? Pensar una comunidad o un etos liberador cuyo tiempo comience no en el fin de la historia, ¿no? Sino en la historia de una etapa que para Dussel es la modernidad, que termina con una comunidad, pero el tiempo que trae esa comunidad no es el fin de la historia, ¿no? Sino el comienzo de otra era, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que por ahí podría buscarse los elementos para responder a tu pregunta, pero no la respuesta, ¿no? Creo que es interesante lo que preguntas, pero creo que sería necesario pensar la relación que habría entre historia, escatología y un posible etos liberador, ¿no? Una comunidad que pueda estar vinculada con la escatología, pero que sin embargo está en la historia. Creo que eso es lo complicado, ¿no? Con respecto al trabajo que haces, la pregunta es, ¿por qué? Creo que en el proceso es
hacer laica la idea de la liberación, ¿no? Va pasando de una forma teológica a una política mucho más laica, mucho más general. Y tú nos muestras el proceso inverso, es decir, de eso que hemos leído, que es muy laico, todos los fundamentos que implican la política. Más allá de mostrarnos los orígenes de esta idea de la liberación, ¿hay algún otro propósito? Es decir, de mostrar o de hacer una inversión en toda esta cuestión teológica. ¿Por qué rastreas todo esto desde lo teológico? Vaya, ¿por qué resaltar lo teológico y no otra esfera de la liberación? Inclusive cuando hablas de la liturgia, ¿no? Hacer la analogía al cual la liberación. Vaya, tu objetivo principal al hacerlo, ¿por qué fue? Y lo segundo, resaltas algo que cuando leí el texto se perdió un poco, esta idea del héroe. Con respecto a la necesidad de responsabilidad frente al otro o con el otro, la figura del héroe me parece excesiva con respecto inclusive al etos. Es decir, si fuera como hábito, como cuestión de hábito, no hay necesidad de un héroe, sino de un trabajo comunal o social. Entonces, ¿por qué resaltar la idea de la individualidad, es decir, del héroe, que se hace cuando... Sí, bueno, al primer punto, ¿por qué hago a la inversa ese proceso? Dado que Dussel que hace es caminar desde un aspecto teológico y propiamente ir creando categorías, si no seculares, filosóficas, ¿no? Yo más bien lo que hice fue intentar hacer o sugerir ese regreso genealógico de la categoría de liberación, porque creo que es iluminador, como lo digo por ahí, es iluminador si se piensa desde su genealogía teológica, ¿no? Porque si se seculariza totalmente y se piensa, digamos, desde una pureza laica o secular, asistimos a un concepto realmente, considero yo, vacío, ¿no? Que de alguna manera únicamente tiene como función dar cuenta de un mero aspecto técnico, ¿no? O sea, cuando nosotros nombramos la palabra liberación, cuando damos cuenta de ella, convocamos un sinfín de imaginarios que ya tenemos constituidos, ¿no? Tan es así que liberación siempre nos remite a la cuestión revolucionaria, sobre todo a un movimiento armado, ¿no? Tenemos ya esa concepción de un movimiento de izquierda, quizá armado, donde identificamos guerrilla, izquierda, revolución, vinculado con este concepto. Y no es que Dussel no esté pensando en eso, ¿no? Sino que incluso en él la categoría de la liberación es muchísimo más amplia, ¿no? Lo podemos ver en sus obras, ¿no? No hay como tal una claridad de lo que es la liberación, porque la liberación en sí misma es un imaginario tan rico del cual Dussel, creo yo, no se ha capturado en una noción tan secular como para dar cuenta de una liberación propiamente política o económica. Es eso y más, ¿no? Es una liberación política, económica, pero cuando se piensa el concepto sin relación a lo político, es decir, liberación de la política, liberación de la economía o liberación de la relación dominadora erótica, o sea, ahí la liberación está ya contenida, está articulada ya un discurso donde se entiende perfectamente qué es la liberación, pero pensar la liberación si la aislamos un poco de esas relaciones que ya la definen concretamente, es un concepto vacío, ¿no? Y en ese sentido creo que recuperar su pasado teológico nos hace pensar de una manera más rica esta liberación. Tan es así que la teología de la liberación, para dar cuenta de un compromiso con la historia, con los problemas concretos, teniendo a la mano nociones como redención o salvación,
tuvo que reformular el discurso para poder decantarse en una liberación, ¿no? Porque de alguna manera, no solamente porque pertenece a ese léxico, ¿no? Sino porque es la última vertiente de eso que comenzó en la teología, que no estaba separado de la política, pero que digamos que esa es en última instancia su forma secular, pero que no puede perder de ninguna manera su vinculación a sus rasgos teológicos, ¿no? No sé, habría que, habría que intentar descubrir si es necesario o intentar formular si es necesario, por qué es necesario hacer esa genealogía teológica de la liberación. Yo en sí no lo hice por ninguna razón, por lo interesante que podría ser llenar ese concepto que a veces podría parecer técnico y vacío, ¿no? Bueno, y con respecto al otro punto que reclamabas del héroe, ¿por qué dar cuenta de un héroe dentro del planteamiento precisamente de un etos? Es porque yo también tengo esa pregunta, ¿no? O sea, cuando Dussel plantea el etos barroco, el etos liberador, cuando Dussel plantea el etos liberador, cuando intenta dar cuenta de una posible instancia donde la liberación se hace permanente, donde la liberación se arraiga y no es nada más un momento explosivo, creo que nos lanza pregunta, ¿no? ¿Qué es el etos liberador, ¿no? Es la liberación que se ha interiorizado en una subjetividad, en un héroe o en una singularidad y que tiene como tal hábitos de liberación, o ese etos de liberación es una comunidad realmente con una consistencia concentrada, o esa mera singularidad que tiene hábitos, ¿no? Porque el singular puede tener hábitos, ¿no? Tiene hábitos, costumbres de realizar siempre una rutina, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿el etos liberador está en los hábitos singulares o el etos liberador puede ser una comunidad realmente concentrada y consistente, en la que desde luego también cada uno de los miembros tendría ese hábito? Pero es diferente pensar el etos barroco únicamente como liberación que se interioriza en los hábitos de un individuo, de un singular, y otra que además de singular deviene una comunidad concentrada, ¿no? Yo estoy en esa pregunta, ¿no? Que no intento responder, ¿no? Sino que se deja para ser pensada, ¿no? Más o menos en el sentido que estás respondiendo con una duda, creo que quizá la clave puede estar en la concepción que Dussel tiene del otro, ¿no? Que alguna vez, o varias veces, como José había comentado, ese otro está en la exterioridad, pero estamos hablando de ese otro como si nosotros estuviésemos en la totalidad. Entonces ahí el problema, que no sé cómo lo hayas pensado con la cuestión del etos liberador, sea que sea un individuo o una comunidad, ¿no? Sino quién es el interlocutor incluso de este planteamiento, porque parece que Dussel hace una prescripción ética a quien está dentro, y aún es privilegiado Moisés, que se haga cargo de quién está fuera, ¿no? La prescripción ética no es a quien está fuera, sino a quien está dentro de ser responsable del otro excluido. Y hay una diferencia y tiene implicaciones políticas distintas, que la prescripción sea a la liberación del otro que está fuera y como comunidad sea una liberación de todas esas otredades, ¿no? O sea, creo que ahí más bien iría la clave, no tanto en la cuestión si sería un etos individual o de una comunidad que permanentemente niegue las negatividades. No sé cómo. Sí, no, como tú lo has mencionado ahora, creo que ese también es un punto que no traté, ¿no? Que no pensé también porque es cierto, ¿no? O sea, la propuesta de un etos liberador es para un sujeto de la totalidad, ¿no? Para un sujeto que está dentro de los márgenes del etos dominador, ¿no? Y creo que en ese sentido tienes razón, o sea, ese etos podría suspenderse la pregunta que realicé si se piensa en
en a quién va dirigido, ¿no? Ese etos, ¿no? A ver si habría que pensarlo. Creo que ahí está esa cuestión. Pero incluso ahí creo que podría permanecer todavía la pregunta, ¿no? Porque si el etos reclama a un sujeto de la totalidad adquirir esa forma de vida, de responsabilidad hacia el otro, podemos seguir preguntando si sería esa la instancia del etos, ¿no? Un mero sujeto de la totalidad que puede cambiar su forma de vida, o aún más, que pueda constituir una nueva comunidad, ¿no? Pero bueno, la pregunta que has realizado es bien pertinente y queda abierta para seguir pensándose. Sí. ¿Otra pregunta? Y dices en uno de tus párrafos, dices que la liberación se plantea como dialéctica de ascenso y descenso. ¿En qué página, compañero? En la página 5. Ah, en la página 5. Y dices tú que es una dialéctica del ascenso. En Hegel hablaríamos del señor y el esclavo, ¿no? Pero después dices aquí en Marx que Marx plantea la reconciliación de los opuestos como una sociedad sin clases. Ajá, pero en el sistema criticado por Marx, el capital presupone trabajo asalariado, así como el trabajo asalariado presupone el capital. Uno y otro se condicionan recíprocamente. En ese sistema de trabajo asalariado, ¿cómo podríamos entender la transformación de ese sistema sin caer en la destrucción del sistema? Porque aquí dices tú que obviamente puedes transformar el sistema y no en términos de destrucción del sistema. Sí, bueno, la dialéctica del ascenso y descenso, pues la dialéctica que conocemos del amo y del esclavo de Hegel, es también de la que abreva Marx, ¿no? Sin embargo, Marx, cuando se da esta dialéctica y puede el siervo ascender a ese nivel, no continuará la dialéctica de dominación, ¿no? Sino que en tanto que sube el siervo a lo que era antes el lugar del Señor, no toma ni esa actitud y pone fin a la dialéctica hegeliana, ¿no? Por medio de la reconciliación, que en este punto es el aspecto utópico de Marx, ¿no? Considero yo, no sé qué puedan decir quienes saben mejor del pensamiento marxista, ¿no? Y es el límite utópico, ¿no? Es el límite teórico donde el capital encuentra su final, ¿no? Pero que de alguna manera queda como eso, ¿no? Como un aspecto utópico, escatológico, como se ha dicho antes, ¿no? Donde precisamente tiene esa medida de la liberación, ¿no? Como un punto donde precisamente la dominación llega a su término, ¿no? Que obviamente no es un momento del cual parta Marx, ¿no? O del cual haya experimentado, o del cual tengamos experiencia, sino es el ejercicio teórico donde liberación es precisamente eso, ¿no? Una postulación donde aquello antes que sí es real llega a su final, ¿no? O sea, como dices tú, ¿no? Bueno, tenemos el etos dominador bajo la forma del capitalismo, que es real, concreta, y de cuál parte el discurso de la liberación, pero plantear el fin de las clases sociales, que sería de alguna manera plantear también el fin del trabajo de alguna manera, ¿no? El fin de toda explotación sería terminar también de alguna manera con todo el trabajo, ¿no? Y eso nos lanza únicamente un ejercicio utópico necesario para el pensamiento, ¿no? Pero lo otro es que Marx ahí puede ver no solamente una liberación como la tradición marxista ha pensado, ¿no? Que es únicamente una irrupción revolucionaria, un quiebre, ¿no? Sino que Marx sugiere
en la reconciliación misma, la transformación o la liberación del hombre, ¿no? Para que exista la transformación de las condiciones económicas de opresión, sugiere Marx, debe existir primero la transformación de la subjetividad, ¿no? Creo que ese es el punto. Sería una liberación antes de la destrucción del orden, que es la destrucción del sujeto mismo, ¿no? Bueno, digamos el sistema como sistema, el capital es un sistema que no solamente funciona como un todo concreto que se determina dependiendo de las relaciones interiorizadas en ese todo, sino que al contrario, lo que Marx indica es que es un todo que no solamente está en vías de desarrollo, sino que también es un sistema de integración de los opuestos, sino que anula las alternativas, es un sistema que está diseñado para laborar indefinidamente, ¿no? O sea, en realidad ese es un sistema voraz que toda oposición es precisamente reducida a su replicación, ¿no? Es despojada de ese carácter crítico y es interiorizada, ¿no? O sea, pareciese como si el capital o la totalidad como tal anulara toda alternativa y toda humanización, ¿no? O sea, el obrero va a ser siempre obrero y el capital siempre va a ser capital. Entonces, en ese sentido, si es un sistema diseñado para laborar sin fin, capaz de transmutarse y cambiarse en otra u otra forma, como apareció como capitalismo, después aparece como neoliberación, como neoliberalismo, y quizá en años adelante se autonombre de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo entonces precisamente logramos hacer que el sujeto histórico realmente se personifique, asuma su rol como sujeto concreto de cambio y transforme cualitativa y cuantitativamente el sistema, ¿no? ¿Cómo sería entonces ese momento en el que realmente el sujeto toma no solamente la conciencia de sí, sino la conciencia del otro, ¿no? Porque en Dussel vemos mucho la referencia del otro como responsabilidad, ¿no? Como un sujeto que está determinado dentro de las funciones del sistema a repetir únicamente las funciones del sistema, puede llegar a tomar precisamente esa autoconciencia y mucho más allá, ¿no? La responsabilidad del otro, ¿no? ¿Cómo se daría ese proceso de liberación? Sí, yo creo que en Dussel es complejo y a la vez complementario, ¿no? Porque si bien el planteamiento no se queda únicamente en un nivel, digámoslo así, de las grandes estructuras, supraestructural, sino que también tiene un aspecto, y de esto el etos liberador es ejemplo, de un nivel microestructural, donde se puede ir minando aquellas pequeñas estructuras o aquellos gestos que de alguna manera sostienen la modernidad, ¿no? Por eso creo que la propuesta del etos, la sugerencia del etos liberador, da que pensar sobre esa cuestión, ¿no? De un nivel que no es de las grandes estructuras, sino un nivel de los hábitos precisamente, en el que la liberación se puede ir dando, ¿no? No solamente en las grandes irrupciones revolucionarias de los movimientos masivos, sino en esos ejercicios o hábitos de la subjetividad, en las formas de vida, ¿no? Como sugiere también con su propuesta de la transmodernidad, ¿no? La transmodernidad tiene un nivel que es en su mayor dimensión de las subjetividades, ¿no? Y no tanto de las grandes transformaciones estructurales, ¿no? Creo que esa es la clave. Encontramos diría yo, una equiparación curiosa cuando Marx critica el concepto de rebelión de Stirner, ¿no? Cuando él, contraponiendo revolución, que es un gran evento histórico de un sujeto, de un actor político, a revuelta o rebelión, que unos sitúan como un acto individual, alguien que por sus mismas necesidades egoístas tiene un acto de rebelión contra el orden, ¿no? Y otro, el de una clase que puede instaurar un movimiento contra
contra el orden, ¿no? En Marx, sin embargo, coinciden esas dos figuras de manera interesante, ¿no? Porque no es ni uno ni lo otro, sino es que un sujeto en la revuelta individual coincide con la gran revolución, y en ese sentido encontramos un movimiento completo, ¿no? Donde la transformación de la subjetividad coincide con el propósito de las grandes transformaciones de un pueblo. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas observaciones. Quisiera empezar por una pregunta que hacía el compañero, que una lectura así inmediata de tu texto inmediatamente da esa sensación, ¿no? Y en parte, digamos, es así la pregunta del compañero, ¿por qué recurres a lo teológico, ¿no? Y bueno, en parte, digamos, ¿por qué Dussel recurre a lo teológico, ¿no? Me parece que este es un tema central, y aquí el modo como lo está desarrollando más o menos ayuda a aclarar algo en el siguiente sentido. ¿Por qué es que antes de los movimientos que surgieron de una filosofía latinoamericana en América Latina, por qué es que antes de eso en América Latina normalmente nadie se propone una filosofía latinoamericana? O sea, no existía, digamos, ese tipo de problematización de modo fuerte, contundente. Fines de la década del 50 y en la década del 60 es cuando por primera vez se propone eso, ¿no? Sí, necesitamos una filosofía latinoamericana, ¿no? Y bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy, bueno, podemos ver, ¿no? Así, ¿cuántos de los que se han propuesto elaborar una filosofía desde América Latina o latinoamericana, por decir, han cristalizado ese intento, digamos, en una obra sistemática, ¿no? Y son pocos, digamos, pocos, ¿no? Entonces, hasta antes de la década del 60, digamos, problemas relativos a lo político y lo económico, y en este caso, digamos, a los problemas de la liberación así entre comillas, normalmente recurríamos a pensamiento europeo, ¿no? O sea, digamos como que ahí estaba el pensamiento y había que traerlo acá, aplicarlo, y entonces empezamos a elaborar. Y ahora sabemos que, digamos, no era pensamiento no solamente propiamente nuestro, sino que ayudara a pensar y a entender todo esto, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? Surge la propuesta de Dussel, digamos, el trabajo de Dussel, ¿no? La filosofía de Dussel, y como que permanece, como que cristaliza, ¿no? Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay una reflexión en la fenomenología del espíritu de Hegel, en la cual él muestra muy bien, cuando yo trabajé este tema, yo me puse a pensar en la situación latinoamericana, fundamentalmente en la década del 60, ¿no? En la cual hay un movimiento, empieza el movimiento de la teología de la liberación, su momento clásico, la década del 80, ¿no? Hegel, en la fenomenología, muestra muy bien por qué es que en un momento histórico de la historia, ¿no? En una coyuntura histórica de la historia, surge la filosofía, ¿no? Entonces, él dice, para que haya la filosofía en una cultura o en una comunidad, lo primero que tiene que acontecer es un gran acontecimiento, ¿no? A lo cual Hegel le dice la fe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es un gran acontecimiento en el cual no solamente participa el pueblo, sino que el pueblo cree en eso, ¿no? Y el gran acontecimiento que está pensando Hegel, ¿no? Es el momento de la reforma, ¿no? Que digamos, por lo menos para Alemania y para gran parte de Europa, esto ha sido paradigmático, ¿no? Entonces, sucede ese acontecimiento que no es religioso, sino que es político, es económico, es una teología pertinente a una forma de economía, pertinente a un tipo de clase social, etcétera, etcétera,
¿no es cierto? Y por la cual pueden empezar a desarrollarse. Entonces dice, ese gran acontecimiento o fe, que es lo constitutivo de la cultura, se cinde en dos momentos, en el momento institucional o religioso y en el momento reflexivo o teológico, ¿no? En el momento reflexivo o teológico, ¿no?, el pueblo piensa, discute, duda, etcétera, etcétera, a propósito de lo que cree, ¿no? En el momento institucional, al creyente o al participante de la cultura le basta con creer, ¿no? Entonces va a la iglesia, participa de la ceremonia, pero no le interesa reflexionar, pero a algunos que sí les interesa reflexionar. Entonces dice, ¿por qué esto es fundamental? Dice Hegel, porque en el momento teológico o reflexivo respecto de este tipo de experiencia es donde se preparan las categorías universales, ¿no? ¿Sí? Digamos, justicia para todos, o justicia suprema, o el bien común, o el bien para todos, ¿sí?, las categorías universales. Entonces dice, no es en el momento anterior o de la cultura, porque si se piensa a partir de la cultura, lo que se piensa siempre es relativo a la cultura. Entonces, ahora de lo que se trata es de lo universal, y es la novedad para Hegel de la modernidad. Es para todos, o sea, es universal, y es la filosofía piensa en lo universal. Entonces, en el momento teológico es donde se producen las categorías universales, con las que se prepara ahí, ¿no?, para que surja la filosofía, que sería la secularización o netamente la universalización de lo que se ha producido en el momento teológico, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sabemos qué tipo de hegelianos han habido en América Latina, ¿no? Hegelianos traduciendo Hegel, dando clases de Hegel, no se dan cuenta de, ¿no? Entonces, en América Latina se produce todo un gran movimiento que afecta continentalmente en torno de la teología de la liberación, donde se produce otro tipo de reflexión y o cultura. Y ojo, estoy hablando todo sin ser creyente, o sea, porque he visto el fenómeno, dije, siempre me he hecho la pregunta, ¿no? O sea, yo como todo marxista era ateo declarado, ¿no? Y es más, que siempre lo pongo como o sea, entonces no me interesaba su filosofía. ¿Por qué? Porque era supuestamente teológica, ¿no? Entonces, Dussel se apropia de esas reflexiones, ¿no? Porque es algo que está produciendo o sea, el pueblo en un momento cultural, en un momento histórico, ¿no?, donde se producen contenidos posibles de ser formalizados en sentido universal, porque ya sabemos que el contenido universal de la filosofía moderna no es tan universal, no es regional, ¿no?, es cultural, es un poco lo que se dice ahora, es etnocéntricamente europeo, o europeo etnocéntricamente hablando. Ahora ya se tiene el diagnóstico, hasta en Europa están dudando de su propia universalidad, ¿no? Entonces, en la reflexión de la teología de la liberación se cocinan algunas categorías fuertes a partir de las cuales se puede desarrollar otro tipo de pensamiento con pretensión universal, como en este caso, digamos, la liberación, ¿no? Y se rastrea una tradición a partir de la cual se pueda elevar y o producir esta. Entonces, existe este tipo de novedad, y no por casualidad, ¿no? La teología de la liberación, desde el gobierno de Reagan, es sistemáticamente combatida por el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Y lo toman como enemigo hasta destruirlo, que es lo que pasa en El Salvador, ¿no? Y paralelamente a eso, esto muestra muy bien Hinckelhammer, el gobierno norteamericano decide fomentar, desarrollar su propia teología, ¿no?, para justificar por qué es que su política no solamente es buena para Estados Unidos, sino para el planeta, ¿no? Y eso llega hasta el modelo neoliberal, ¿no? Y por eso decimos eso es teología, pero la izquierda secular no se da cuenta de eso, ¿no? Y existe la argumentación, la forma de la formalización, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si Bernardo será creyente, pero el tipo de tematización que, ¿cómo se llama? Yo platico con él muchas veces, nunca me ha dado la sensación de que sea creyente, pero está muy bien tematizada la cosa. No es, como dice Dussel, no es de ser creyente como para poder tematizar bien el problema. Entonces, muchas veces, especialmente, no solo con el diálogo con Levinas, sino con Rosenzweig, hemos discutido acerca de, bueno,
el proceso de la liberación se agota en la liberación, ¿no? Y de ahí el problema de la redención, que tú, digamos, lo traes a colación muy bien, así, en qué momentos acontece o no acontece todo eso, y que tiene que ver no solamente, digamos, con el mito fundacional, ¿no? La teología judía, ¿cómo se llama? En sentido estricto, o sea, los buenos, no los charlatanes, ellos dicen, ¿no? A nosotros, nuestro problema no es si es que haya existido un Egipto en el cual haya estado un pueblo, que los judíos, y que prácticamente hayan salido de ahí al desierto. No, eso no es el problema. El problema es qué significa eso para nosotros, ¿no? Por eso es que la palabra Egipto es la traducción de una palabra hebrea que se llama Mizraim, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de Egipto, no están hablando de Egipto, están hablando de Mizraim. ¿Qué quiere decir Mizraim? Mizraim quiere decir lo estrecho que oprime, ¿no? Entonces, el fenómeno del éxodo es la liberación de lo estrecho que oprime, pues, oprime. Entonces, por eso en el sentido de, bueno, pero ahí en el texto bíblico, texto fundacional mítico, no está narrado solamente el momento de la salida, sino estos otros momentos a los cuales Bernardo está haciendo alusión. Por eso hay una discusión, y a partir de eso, un poquito, digamos, la discusión entre Benjamin y, ¿cómo se llama? Scholem, ¿no? Es un solo momento, el de la liberación, el del éxodo, hay también la redención, ¿no? Hay también el momento de la sustitución, etcétera, etcétera. O sea, hay varios momentos como para poder, a partir de eso, deducir o desarrollar una política mesiánica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora supuestamente no hay teología de la liberación en América Latina. Estoy diciendo supuestamente. O sea, ya no hay todo ese movimiento, ¿no? Entonces el problema es cómo continuamos filosóficamente hablando. Entonces por eso es que yo hace algunas sesiones hacía que la siguiente pregunta y observación. Bueno, pero nuestros pueblos originarios tienen sus teologías, ¿no? Y está ahí. Ellos viven habitual y cotidianamente eso, ¿no? En el pensamiento secular no le tira bola a eso. Se prefiere pensar en los mitos de la modernidad, pues esos sí son seculares, ¿no? Pero como los nuestros son religiosos, por decir, o teológicos, entonces no. Entonces, yo creo que la forma de la tematización, así como está desarrollando Bernardo, sí tiene sentido, ¿no? Independientemente de que sea uno creyente o no, digamos que es el caso de este servidor. Un poco con Dussel Hinckley yo he aprendido a tematizar este tipo de problemas sin la necesidad de ser creyente, pero meterse en fondo y sí tiene sentido. Y una de las pruebas es justamente Agamben, ¿no? Agamben tampoco es creyente, ¿no? Y se mende con, ¿cómo se llama? Con Taubes, y él sí, creyente de la formación rabínica y con mucha autoridad, empieza a desarrollar su reflexión, de la cual algunas categorías toma Agamben, y bueno, ahí está también ¿cómo se llama? El motivo para ir continuando con la reflexión. Entonces, bueno, yo siempre digo, bueno, para continuar esto, bueno, porque en la filosofía de la liberación de Dussel, en el modo como está planteado todo, ¿sí? Siempre lo he dicho, lo digo, es un excelente punto de partida para nosotros, pero ahí no está agotado todo. Nosotros tenemos que continuar. Ahora, el problema es cómo continuamos, y por eso lo traigo como problema, ¿no? Y hay mucha evidencia como para sostener que el pensamiento secular tiene muchas limitaciones, ¿no? Que terminaré con... Sí, no, es que no me quedó claro. ¿Qué es lo que decías que los pueblos originarios vivencian? ¿Qué es lo que no ¿Vivencian? ¿Cómo? Sí, ahorita lo dijiste, nuestros pueblos originarios. Tienen, digamos, su forma específica de religiosidad, a partir de la cual, digamos, se puede hablar de un pensamiento teológico, ¿no? Eso, ¿no? Y a nosotros, digamos, como modernos seculares, ni les tiramos bola, ni les hacemos caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, ahí está un elemento a partir también del cual se podría trabajar, digamos, desde otro tipo de horizontes y universos míticos, por decir, ¿no? Y que tienen una plena racionalidad. Cuando uno se pone a platicar con ellos, es una cosmovisión sistemática de todo el universo. O sea, no es una mera ocurrencia y trabajado, digamos, de mucho tiempo, ¿no? Entonces ahora hay mucha gente que está empezando a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Está ahí la cosa, ¿no? Entonces digo, uno de los ejemplos es que él muestra eso,
Ahora, yo no estoy diciendo es la única forma de trabajar filosofía. Si no hacemos teología antes, no hay filosofía. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Él muestra más o menos cómo es que surge eso. Y en contraposición a, digamos, la moderna ahora, digamos, este, digamos, ¿por qué devienen el auge del pluralismo hasta en los sectores de izquierda, por decirlo así? ¿Por qué? ¿No? O sea, ahora todos son saberes, o sea, todo lo mismo, ¿no? O sea, misma pretensión de verdad del pensamiento liberador que el pensamiento de la dominación, ¿no? Y eso le funciona muy bien al pensamiento de la dominación. Lo que tú crees está bien, pero también creo que ustedes son inferiores, por decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene la verdad? Bueno, si yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y como son saberes, entonces estamos iguales, empatados, y ni me critiques porque entonces eres totalizador o discriminador o totalitario, y así pasa, ¿no? O sea, si yo muestro, es lo que pasó con Rorty. Rorty, en el momento en el cual se le empezó a criticar acá, le dijo, párala, tú eres un nazi en potencia, ¿no? O sea, no puedes criticarme, por decir, ¿no? Entonces, bueno, frente a ese panorama, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo continuamos? Entonces, por eso traía a colación esto, ¿no? Después, a mí me parece muy bien el modo como... A ver. Respecto a que la reflexión del compañero de José, ese etos dominador que está colocado en la prioridad también puede estar en la interioridad, ¿no? O sea, porque no están en cualquier grupo de personas, incluido el pobre, ¿no? O sea, eso es como, para mí, como siempre es muy problemático. O sea, liberación de qué, no liberación de qué, sino o sea, ¿cómo pensar la liberación de la exterioridad? O sea, si pensar la liberación de la exterioridad no significa ya colocarte en un lugar de saber, entonces colocarte en un lugar de etos dominador. Y lo que me pareció muy, bueno, y otra postura pequeñita, me pareció, y nada más para que me aclares, o sea, la liberación que está pensando precisamente es como colocarse en un lugar distinto frente a lo fijado, establecido, normalizado, cristalizado, cuestiones institucionales, que significa como ya no colocarse en ese lugar más claro, como tú lo ponías aquí, que está pensando Bolívar, como en ese lugar de resistencia, sino precisamente como lo estaba diciendo, ¿no? En el momento en que mi subjetividad se va transformando frente a eso, ya no dejo de colocarme en un lugar, ya no como dominado o dominador. Bueno, si entendí bien tu pregunta, es que te resulta problemático pensar primero en pensar el etos dominador solamente dentro del, digámoslo así, dentro del territorio de la realidad y no solamente en el ámbito también de la exterioridad. Y bueno, eso fue como que lo que pude comprender un poco, pero no sé exactamente a qué te referías, porque bueno, cuando hablo de la posible interiorización del etos liberador, que tiene su equivalente en una interiorización del etos dominador, bueno, más bien cuando habla Dussel de eso, ¿no? Significa precisamente que un proyecto, si se quiere, una propuesta o una filosofía,
alcanza su concreción en la interiorización de una subjetividad, en una subjetivación, ¿no? Por eso él puede hablar de un etos dominador. En última instancia, el Estado y sus estructuras, sus instituciones, el derecho, etcétera, toda la estructura de dominación tiene su equivalente en un sujeto, en un singular que reproduce como forma de vida esa dominación. Ahí la dominación, el gran proyecto, alcanza concreción, se vuelve real, ¿no? Y lo que se pregunta Dussel es si equiparable a esto podemos pensar así con la liberación, si lo que era un evento de mera ruptura puede convertirse en una forma de vida, ¿no? Es decir, si aquello que va contra la repetición, que es la novedad, puede convertirse en repetición, para decirlo en palabras vulgares, ¿no? Y creo que ese es el reto al que lanza su propuesta del etos liberador, ¿no? Porque en ese sentido Bolívar Echeverría ve claramente que él no es que no pueda pensar un etos revolucionario, ¿no? Sino que para él eso es una contradicción, o sea, la revolución no puede ser un etos, ¿no? Un acontecimiento liberador no puede ser nunca un etos para él, ¿no? No solo para él es inconcebible dentro de los márgenes incluso del pensamiento, considero yo, ¿no? O sea, aquello que precisamente es la ruptura no puede estar arraigado en una forma de vida, en una eticidad, ¿no? Sin embargo, él da cuenta de formas de vida que él llama etos, que pueden, sin embargo, ponerse en resistencia. Mediante una de sus sugerencias es un ejercicio curioso, ¿no? Que alguien que opta por una vida estética que le hace soportable este mundo, ¿no? Y es una resistencia, pero nada tiene que ver con plantear la posibilidad de un etos que haga de lo que antes estaba asignado a una mera irrupción cairológica, una vida, ¿no? O sea, ¿cómo alargas algo que por naturaleza es la irrupción momentánea, instantánea, ¿no? Eso es el reto y nos lanza a pensar una nueva estructura del tiempo y una nueva existencia política, una nueva manera de tener efectividad política de la cual no se ha pensado, ¿no? Eso es, digamos que en lo que estamos, ¿no? Entre la interioridad de lo que se resuelve en la interioridad, en la subjetivación, y aquello que se define en los grandes acontecimientos, ¿no? Y la política, tanto como Dussel y muchos otros, están pensando ese espacio en el que posiblemente se pueda o no actuar, ¿no? Que es entre la interioridad, entre totalidad y exterioridad, entre poder constituido, poder constituyente, entre Estado y multitud, o entre pueblo y gobierno, es donde se da ese ejercicio de interiorizar la dominación, pero también donde se da el terreno para poder desubjetivarse, ¿no? De eso, ¿no? Creo que eso es lo que hay que pensar, no lo he yo pensado, ¿no? Lo sugiere el planteamiento de un posible etos liberador, ¿no? Creo que es una sugerencia que rápidamente es abandonada, ¿no? Hasta donde no sé, si no me equivoco, en la propuesta política de Dussel no existe algo así como esta instancia, que se sitúa entre la mera comunidad de los oprimidos, la mera exterioridad y la totalidad, la institución dominadora, ¿no? No existe un espacio que pueda tener una efectividad política. Para él existe un acto de exterioridad que puede venir desde un sujeto de la totalidad que escucha el clamor del otro y intenta subvertir la totalidad. Es un movimiento de exterioridad hacia la totalidad, ¿no? Que puede tener sus raíces en la totalidad misma, con un sujeto que adquiere conciencia ética, ¿no? Pero lo que el etos liberador sugiere es un espacio
inédito, diría yo, entre esa estructura anterior de exterioridad, totalidad, poder, pueblo, potentia, potestas, ¿no? Y eso es lo curioso, porque hasta donde conozco de la obra de Dussel, la filosofía de la liberación es el único momento donde se plantea algo así como una comunidad que pueda existir independiente a lo institucional, pero también que no es mero multitud, mero pueblo, mera exterioridad, ¿no? Mero pueblo de los excluidos, sino un etos con un proyecto de liberación, ¿no? No sé si se haya logrado responder tu inquietud, pero... Sí, o sea, más bien concretamente era, o sea, que precisamente esa ruptura era como descolocarme de ese reconocimiento del otro o de ser reconocido por el otro, o sea, un descolocamiento de ese reconocimiento, tanto del reconocimiento del otro como del ser reconocido, como Levinas. Sí, bueno. O sea, sí, esa ruptura era eso, es lo que como que no, y seguramente leyendo más a veces, más claro. Sí, leyendo a Dussel puede resolverse esta cuestión o puede precisarse más bien lo que podría estar hecha esa sugerencia, ¿no? de un etos, ¿no? Porque precisamente si se formula la posibilidad de un etos liberador, tomando en cuenta los demás contenidos, tanto la praxis de liberación como servicio, como toda la fenomenología de la proximidad y la alteridad, la forma de vida de ese etos, que es la de la liberación, sería un ejercicio de solidaridad en el que sería posible pensar una comunidad que no se movería ya por condiciones de reconocimiento, sino por la acción de servicio misma, que podríamos resumir en términos abstractos, que de la apertura de una subjetividad hacia la alteridad, ¿no? Únicamente apertura sería el nombre indicado de una comunidad que pudiera no estar sujeta a los reconocimientos de esta u otra cultura, a la asunción de esta u otra identidad, ¿no? Sino una comunidad abierta, ¿no? Y en la propuesta de la transontología, que para mí tiene relaciones con el etos barroco, con el etos de liberación, perdón, es que tiene esa forma. La propuesta de la transmodernidad es, tomando el lema de los zapatistas, un mundo donde quepan otros mundos, ¿no? Es decir, un mundo que, si lo decimos abstractamente y vulgarmente, es vacío, ¿no? Porque precisamente para que puedan caber otros mundos debe tener la forma de la apertura, ¿no? Del vacío. Y eso es precisamente la consistencia que un etos de estas dimensiones, de un etos liberador, podría tener, ¿no? Pero bueno, es que ahorita me quedo pensando con las preguntas que hacen los compañeros de por qué es que pareciera que en el discurso de Dussel, cuando se habla del otro, parece ser que uno siempre está como en el etos dominador o en la totalidad, ¿no? Pero creo que ese es un punto que diferencia la obra de Dussel con la de Levinas, que Dussel no tiene miedo a lo político, ¿no? Porque, por ejemplo, Levinas piensa lo político como lo antiético, como la negación del otro. Pero en cambio Dussel se da cuenta de que la totalidad también puede servir al otro, ¿no? Como tal vez en su apertura, como tú lo planteas. Pero, por ejemplo, él siempre trae a colación que el fundamento por ejemplo, de la ley mosaica o del código de Hammurabi o así, es la negación de vida, ¿no? O sea, por eso el primer mandamiento, por ejemplo, de Moisés es no matarás, ¿no? Y no dice, haz vivir. O sea, no es la afirmación del que está en la totalidad, viviendo. No es como la afirmación de la carne, ¿no? Como tal, sería como del espíritu, o sea, como del que está afuera, ¿no? Entonces pienso que también no hay que hacer inmediatamente, identificar inmediatamente
la totalidad como la negación, ¿no? Porque pienso que es posible pensar, como tú sugieres, una totalidad que esté para servir, ¿no? Y eso es un poco como la pregunta, ¿no? O sea, si esa totalidad que está en apertura es infinita, es decir, nunca va a corromperse o por su misma apertura siempre va a dejar que entre en otros mundos, o si por la finitud del humano y de sus capacidades, y justamente por la llegada de nuevos seres, con nuevos lenguajes, nuevos intereses, nuevas identidades, lo que sea, se va eventualmente a decaer, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que eso es importante tener en cuenta que que Dussel no asimila como Levinas la totalidad humana, ¿no? En el caso de lo político en específico. Claro. Sí. Nada más precisiones. En la página 2, tu primer cita, no le pones de dónde la sacaste. La que habla de que da clases ahí en Quito. No sé, ¿qué libro de ella? Ah, sí. Sí, se trata de un artículo que viene citado en la bibliografía que se llama El paradigma del éxodo. Y lo otro es que en la página 3, por ejemplo, tú pones hasta la promoción de la mujer de la 1977. Entiendo que es la edición del 77, la de Nicole, ¿no? Ajá. Pero a mí una vez me decía, hay que ver que al menos en estos países a veces se publica la obra mucho después de cuando se escribe, y que él me mandaba a ponerla exactamente cuando la escribió. Se escribe en el 76, ¿no? Yo entiendo que lo pusiste por la edición del libro, ¿no? Sí, por la formalidad de la edición, sí. Lo otro, que nada más un comentario, el compañero de pronto decía, hay una manera de lo religioso o lo laico del proceso de Dussel que lo pones de otra manera, ¿no? Pero en realidad, Dussel estudia filosofía y después estudia teología, ¿no? Entonces, y cuando estudia teología parece ser que la interpretación que hace precisamente no es meramente teológica, sino es una filosofía que está interpretando filosóficamente los textos bíblicos, y que esto no es del principio, sino que todavía está la política de la liberación, la última, tomo 2, va a hablar, por ejemplo, de justicia, y lo va a poner en los términos, justicia va a estar entendida en los términos de la tradición semita cristiana, ¿cómo se llama? Sí. Y entonces, en todo su discurso, en toda su obra, siempre va a tener elementos de estas interpretaciones míticas o de libros míticos, y que no necesariamente tienen que ser teológicos, interpretación teológica. Y también en debe ser la primera cita, porque en el 67, prácticamente en el 68 es cuando en Medellín se da de la teología de liberación, pero desde antes ya hay otros movimientos que se están dando, incluso habla de Juan Sforza de sociología de la liberación, habla precisamente de los teólogos de la liberación, todavía no son teólogos de la liberación, sino que se está como conjugando todo un panorama, y ahí va a surgir también la filosofía de la liberación, como diciendo, y los filósofos, ¿qué hacemos si uno ya está proponiendo filosofía de la liberación, ya está proponiendo sociología de la liberación, y como filósofos, ¿dónde estamos? Y entiendo que ahí también surge la inquietud de formalizar la filosofía de la liberación, que no debemos de confundirlo de pronto con que también se hace teología, porque también Dussel ha hecho libros de historia de la teología de la liberación, pero como historiador. Entonces, lo complejo de esto es de que estudia filosofía, se doctora en filosofía, después de la experiencia de Medio Oriente, regresa y estudia teología, la licenciatura, a veces estudia el doctorado en historia, y cuando mete estos tres elementos, teología, historia y filosofía, se vuelve más complejo. Y entonces de pronto uno puede caer en uno, puede caer en el otro, pero en realidad hay que tenerlo muy clarito eso, ¿no? Nada más. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Hago el comentario rapidísimo sobre esa cuestión de la autoridad, ¿no? Grandes referentes de lo que conozco de Dussel, ¿no? El dar de comer al hambriento, qué sucede o cómo se aplica, cuáles son las condiciones de posibilidad para que se aplique, para que lo aplique el hambriento, o sea, quien tiene hambre.
no quien no la tiene, no quien le puede dar de comer, ¿no? Uno. Dos, en el caso de Moisés, ¿cómo se aplica esa responsabilidad por el otro cuando no es el hijo de Faraón, sino un judío oprimido, cuyo otro judío oprimido conforma una comunidad de los oprimidos, ¿no? El caso de Bartolomé de las Casas, ¿cómo me pongo yo ante el tribunal sistémico? ¿Cómo sustituyo al otro? Cuando no siendo un fraile español dominico culto, soy un indio que ni siquiera tiene la posibilidad de la sustitución del otro, porque sería el exterminio inmediato, ¿no? Y Miguel Hidalgo, o sea, son como que los grandes referentes de Dussel, pero creo que todos son los responsables y solidarios, pero que no viven la negatividad que vive ese otro. El problema sería cómo pensar en la aplicación de los principios cuando uno es el otro. Ese es Hay una discusión, por ejemplo, en Chiapas llegaban mucho las feministas y norteamericanas y europeas a los grupos de los zapatistas, ¿no? Y empezaban a hablar de liberación de la mujer. Las compañeras se iban y como ellas van en el grupo y empezaban a hablar en su lengua, y ellos decían algo así: nos vienen a enseñar de liberación de nuestros compañeros cuando ni siquiera conocen nuestra relación con nuestros compañeros. Entonces ahí es, ¿quién libera a quién? Ahí se podría la cuestión, ¿quién es el que, a veces creemos que uno es el que tiene que llegar a liberar, pero otra vez yo sigo apelando a esto de nadie libera a nadie, todos nos estamos liberando unos a otros, dependiendo cómo vayamos avanzando en el proceso de concientización, porque nosotros nos podemos poner en el plano de yo soy Miguel Hidalgo, pero en el fondo quién sabe, a lo mejor ni siquiera somos esos, y es un proceso, pero es un proceso, no es alguien que esté ahí o que de pronto nace y ya lo sea, o que de pronto esté en una posición privilegiada, sino que incluso hay gente en una posición privilegiada que nunca lo capta. Y hay procesos de opresión, que el proceso de opresión, el liberador finalmente es en un proceso que se está dando, y que ese puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser liberado, puede ser cualquiera, el que sea, pero es en comunidad al final de cuentas. Pero también hacerse responsable por el otro, puedes hacerte responsable desde el exterior. No se me refiero a que, digamos, si partes del principio de la negación de la vida, o sea, tú eres libre y vas a ver que tu vecino o el que está al lado de ti está haciendo tirada su vida, entonces vas a luchar. Bueno, pienso que no está necesariamente Dussel hablándole en esa idea de fundar la acción y el poder como la negación de la negación de la vida. No necesariamente tienes que estar afuera, ¿no? O sea, me refiero a que tú como indio, por ejemplo, puedes ver que tus hermanos, tus padres, etcétera, están viviendo su vida negada, entonces tú puedes emprender la liberación, ¿no? Pero sería un proceso distinto, creo. No sería la sustitución del otro, sino la subsolución con el otro en un proyecto desde la exterioridad, independientemente de como lo dijiste, ¿no? O sea, independientemente de qué posición tenga yo, ¿no? Pero es que, bueno, yo se noto mucho esa como barrera, ¿no? Estoy de este lado con la posibilidad de hacerlo. Quizá la conciencia misma de hacerlo ya sea una posición privilegiada que no tiene que ver con lo material, ¿no? Sino con un proceso, pues, de concientización. Bueno, este es un problema latente, no está todavía formalizado, que por eso es que el modo como aquí problematiza Bernardo, el concepto de liberación como concepto, como categoría o como paradigma es sugerente, ¿no? Y no creo que lo resolvamos conceptualmente en el sentido estricto de la palabra. Esto tiene que ver con lo siguiente, bueno, digamos a propósito del concepto de sustitución, ¿no? Vamos a suponer que yo soy el de la totalidad o el yo, ¿no? Y que, bueno, encuentro empatía con el otro y quiero hacer lo que dice el Levinas o Dussel, ¿no? Entonces, eso inmediatamente me enfrento con el problema de la sustitución, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir aquí sustitución? ¿No? Quiere decir ponerme en el lugar del otro, ¿no? Ahora, esa es una posición existencial, ¿no? Y tendría que ver con esto que él está diciendo como el etos de liberador, que me habría gustado mucho problematizarlo porque está muy, muy, muy sugerente esto, ¿no?
¿Por qué sería importante esto? ¿No? Porque, dice Hegel, lo repite hasta el cansancio Marx, la razón solamente es capaz de problematizar aquello que previamente ha experimentado, o sea, ha vivido, ha tenido una praxis de eso. Si uno no ha tenido una vida de eso, una praxis de eso, o sea, no ha experimentado, ¿no? Así que corporalmente no ha sufrido, padecido, está difícil que uno pueda pensar por más bibliografía que uno tenga, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, los originales hay que ver vivir con ellos. ¿No? Ahora yo no estoy diciendo que tienes que ir a vivirte, y hay gente que yo conozco, gente que se ha ido a vivir con ellos, y de por vida, han optado por esa forma de vida, ¿no? Y no han retornado, no sé. ¿Por qué? No sé, ¿no? Porque tampoco es fácil retornar. Y hay gente que va, digamos, suetos de liberación le dura 1 año, ¿no? O 2 años, o 3, y después de eso que lo mandan, por decir, a la fregada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto posible, pues? ¿No? Entonces, en el caso de Marx, ¿no? O sea, digamos, es sumamente ilustrativo su proceso de sustitución, por decir, el ponerse en el lugar del otro y que a su vez eso le permite ir transformando su pensamiento. Es toda la vida, toda la vida. Y personalmente me ha tocado ver así, en muchos compañeros que al principio eran muy revolucionarios, etcétera, etcétera. Siempre llega el momento, normalmente llega el momento, digamos 95% o más, se cansan. La corporalidad se cansa, o sea, uno se cansa del etos liberador, ¿no? Individualmente, dicen, yo ya di lo que podía dar y el resto que yo voy a hacer mi vidita, ¿no? Que nosotros decimos también es humano, ¿no? Y no solamente los individuos, sino también comunidades y pueblos se cansan de luchar. Entonces, eso implica, ¿no? Lo que, a propósito de la enfermedad última de Dussel, estábamos platicando justamente al respecto, la crítica implica una potencia en el sentido de, si uno no tiene fuerza vital para hacer la crítica, imposible que haga la crítica. Y uno tiene que tener una fuerza vital mayor a la voluntad de vida que tiene el de la totalidad. Porque si uno no tiene una voluntad de vida, o sea, una capa, o sea, y es una posición así, ¿cómo se llama? Cuando uno contraargumenta y se opone a la argumentación de la dominación, uno no puede hacerlo. No, es que, ¿sabes? Nosotros queremos liberarnos. No, uno tiene tiene que tener voluntad de vida, tiene que tener potencia, ¿no? Ahora, ¿de dónde uno lo toma eso? ¿No? No surge porque me cayó del cielo, uno lo toma del pueblo. Uno lo toma de estas comunidades que están en pleno proceso de liberación. Si uno no lo toma de ahí, está difícil que uno tenga subjetividad como para poder seguir contraargumentando. Por eso esta interrelación entre, digamos, la comunidad de los pensantes críticos y la comunidad de los que prácticamente están trabajando por la liberación es fundamental, ¿no? Y que siempre digo, ¿no? Si mañana pasado nos cansamos y mandamos la revolución para su casa, es también humano. Suele pasar, suele suceder. Por eso mantener esta la liberación. Hijo de su madre, no es fácil ser pobre, ¿no? Y eso lo sabe bien Marx. Y cuando está escribiendo El Capital, él sabe eso, él sabe de lo que está hablando, ¿no? Y eso se nota cuando uno lee, ¿no? O cuando uno escucha hablar a alguien, ¿no? Entonces, cuando uno escucha hablar a alguien de la liberación que no sabe lo que es ser dominado, se nota también, se nota, ¿no? Bueno, compañeros, continuamos, hemos pasado muchísimo, ¿no? Gracias, Juan.